Hola, ¿qué tal, Millos? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Me da gusto. Buenas tardes. Emocionada, feliz y contenta de este primer capítulo. El primero de, esperemos sean muchos, ¿no? Estos podcasts que vamos a estar haciendo para compartir con las personas que amablemente nos gusten escuchar. Y bueno, siempre es un gusto y un privilegio platicar contigo, amiga, porque yo sé que tú de cine sabes un montón, ¿no? Así como buena comunicóloga que eres, siempre estás a la vanguardia del cine y de todo lo que pueda surgir en esa, ¿qué será? ¿Séptima arte? Si no, Ajá, así es, séptima arte. muy bien, me da gusto que todo vaya muy bien. Bueno, pues me voy a presentar para, para seguir avanzando. Mi nombre es Gloria y pues estoy aquí con Jocelyn, Jos, para que hablemos de cine. En este caso va a ser enfocado a las películas que hablan de sociedades ocultas y pues de lo que sería el esoterismo en el cine propiamente, las sociedades ocultas y las películas que han tocado los temas de estos grupos, ¿no? Y cómo se va, digamos que, trascendiendo un poco o se va dejando un poco entrever lo que podría llegar a ser o no una escuela de misterios o un grupo secreto, ¿no? Tal cual. Sí, algo que vamos a estar como tocando, platicando y demás en varios de estos capítulos de este hermoso y precioso podcast que se llama El Giroscopio, es pues toda esta parte de cómo la parte esotérica siempre de una u otra manera se ve reflejada en la vida diaria y sobre todo en el arte, ¿no? Que además creo que a ambas y sobre todo a ti, amiga, que te fascina, te encanta esta parte del arte, los simbolismos, la parte significativa. Y entonces, yo creo que es algo importante siempre entender cómo el cine refleja la sociedad y toda esta parte del pensamiento, ¿no? Entonces, Claro. antes que nada, y yo sé que tú sabes muchísimo de esto, Ahora, amiga, eso quisiera. yo lo sé, yo sé que sí. Y Ay, si no lo hay que sabes, lo echarle inventas, no, no es cierto. ganitas. Hay que echarle Este, ganitas. no, sobre todo ¿a qué le podemos llamar sociedad secreta? Bueno, mira, en principio es verdad que es interesante la pregunta porque se confunde ahora como mucho que es una sociedad secreta, que es una escuela mística, que es una escuela de misterios, que es una escuela iniciática. En términos generales, un círculo oculto o una sociedad oculta, pues como su nombre lo indica, no es del conocimiento común. Esto es, nadie o muy pocas personas saben de su existencia. Generalmente para pertenecer a estos círculos o sociedades secretas, tiene que ser por invitación, ¿no? Aparte, uno tiene que conocer como a alguien y entonces esa persona que pertenece a este grupo te invita y te hacen una serie de entrevistas y así, hasta que eventualmente pues llegas a pertenecer a este grupo. Estos grupos que son secretos, en realidad lo que tienen es que es una base iniciática. ¿Eso qué quiere decir? Que al incorporarte a estos grupos secretos o sociedades secretas, te van a hacer una ceremonia de iniciación. Son ceremonias ya muy antiguas, se retoman de los misterios egipcios y de los misterios griegos, y es simbólico propiamente, no es que se lleven a cabo como se hacían en Egipto, como se hacían en Grecia, obvio no se permite ya, porque antes, en esas épocas, pues era como un poco rudo, ¿no? La iniciación era bastante, digamos que, pues sí, como muy brusca, por decir. Entonces ahora es, digamos que desde un nivel simbólico, sin embargo, sigue haciendo como toda esta, eh, como moviendo la psique del ser humano. Ahora, entendamos por psique, en este caso particular, pues al alma, ¿no? Porque, claro, ya en el siglo XX se entiende que la psicología o el estudio de la psique tiene que ver con la mente, pero recordemos que en estas escuelas de misterios egipcias o de algún otro lugar, de los griegos también y de todos estos lugares de Oriente Medio y un poco ya más orientales y así, pues evidentemente ellos no consideraban a la mente como tal, sino que consideraban al alma, ¿no? El alma era sumamente importante en la antigüedad
Y bueno, eso ha hecho que estas ceremonias iniciáticas pues muevan al alma del iniciado propiamente, ¿no? Y bueno, y se llaman escuelas de misterios, pues porque en realidad cuando tú entras a estas escuelas o a estos círculos ocultos o sociedades ocultas, pues lo que pasa es que te empiezan a hacer una serie de cuestionamientos y te empiezan a compartir una serie de enseñanzas que hacen que empieces a comprender ciertas circunstancias que se van dando en el universo, en la naturaleza y por supuesto en el ser humano. Y desde ese punto de vista, pues se puede llegar a discernir, cada quien desde su nivel de conciencia, pues por qué el ser humano existe y cuál es su misión en la vida. O sea, sí. Entonces, para como recapitular. A ver, recapitula. La cuestión de las sociedades secretas, Ajá. realmente, o sea, son más bien como escuelas de iniciados, Ah, correcto. no tanto que sean como secretas, ocultas, así tétricas, y me voy a la cueva, así a lo más profundo del ser, casi casi llegando a Tierra Media en el centro de la Tierra, pero eh, lo que buscan es entender el alma, o sea, es una cuestión metafísica. Correcto, tal cual. Bueno, sí, es metafísica tal cual y la idea es entender la diferencia entre alma, espíritu y materia, ¿no? Entre otras muchas cosas. Ahora, ciertamente son o fueron ocultas o secretas, pues porque hubo persecuciones. Y no solamente estoy hablando de una época determinada a partir del siglo XI o XII, cuando se crea la Santa Inquisición. Estoy hablando anterior, ¿no? Esto, siempre ha habido persecuciones en función de que surge un conocimiento que mueve a cierto grupo, un grupo obviamente no de 3 personas, sino un grupo mucho más amplio, y entonces se empieza a perseguir, ¿no? Es un poco el rechazo al conocimiento nuevo, el decir, bueno, es que si la religión está enseñando esto y sale alguien ahí, ¿no? Entonces vienen las persecuciones, ¿no? Como se dio con los romanos que persiguieron a los cristianos, y bueno, ya sabes, siempre ha habido Ujú. persecuciones. ¿Y qué se hace en estas escuelas? Lo que dicen es, vamos a conservar estos conocimientos para que no primero se perviertan, o sea, que no se vayan llenando de absurdos, y por el otro lado, bueno, pues para que la gente no corra peligro, ¿no? O sea, no está como agradable, ¿no? Ahora ya no sucede, pero en algún momento sucedió que la mente humana es bastante siniestra, sobre todo en el momento del castigo, ¿no? Entonces creo que no está bonito morir por las fauces de un león o clavado en una cruz o cosas así, ¿no? Ah, ok. Entonces, si guardan como todo este conocimiento y regresando a la parte de las películas y demás. Claro, claro. Yo creo que de las más mencionadas, pero quiero que aclaremos algo importante, porque creo que es muy importante desde este punto. Claro. Eh, ¿Estas sociedades secretas son sectas o qué es una secta? Bueno, no, porque una secta en realidad lo que hace es compartirte un conocimiento que te va o sea, te va a volver dogmático, ¿no? Y la verdad es que el dogma, en función de cómo se debe de entender, no un dogma católico, sino un dogma como tal, pues es el que tú aceptes algo sin ni siquiera dudarlo, lo que conlleva al fanatismo, ¿no? O sea, hay muchas personas que están en una secta y que son fanáticas de este conocimiento y entonces empiezan a aniquilar a todas aquellas personas que no comparten ese conocimiento y hay un cierto sentido de superioridad con respecto a los otros. Eso sería una secta. En el caso de las sociedades secretas, y por eso también son secretas, es que las personas que pertenecen a ella, en principio no pueden decir que pertenecen a esa sociedad secreta, ¿no? Está como prohibido. Y en segundo lugar, si es que ellos quisieran dar a conocer que pertenecen, no se hace por el hecho de decir yo estoy aquí o yo pertenezco a tal, sino es por la actitud que tienen ante la vida, el conocimiento que van compartiendo con las personas, de tal forma que no se convierte en una secta, porque no hay dogmáticos, no hay fanatismo, no es que tú tienes que creer en esto y se acabó, sino al contrario. Mm,
Estas escuelas lo que hacen es que te invitan a reflexionar y hay una, por lo menos de las que yo conozco, que sí te dice tal cual y sin pensarlo demasiado, es duda de todo lo que no conozcas y no puedas comprobar por ti mismo, lo cual es interesante. O sea, no es yo me quedo con lo que dijo X persona, sino para que yo lo pueda aceptar, yo tengo que ver que eso que dice esta persona es verdad y tengo la posibilidad de comprobar si eso es cierto o no. Claro. Entonces, no son sectas, son escuelas, porque al final, pues eso es una escuela. La escuela que te enseña y tú como Sí, va alumno, pasando forme la vida, ¿no? Así de generación uno, generación 2, generación 3, claro, generación 50 y tantos, ¿no? claro. Y los alumnos siempre tienen la posibilidad de cuestionar lo que dice el maestro. Es independiente de si al maestro le gusta o no, ¿no? Porque también hay maestros que son Ujú, sí, malandrines. claro. Pero en términos generales, el alumno debe de tener la capacidad para cuestionar aquello que el maestro le está diciendo. Esa es la idea de las universidades y de todas estas escuelas ya de estudios superiores, pues en realidad sería así. Entonces, las organizaciones secretas o las escuelas iniciáticas no están en contra de los dogmas y del fanatismo y por supuesto que tampoco ¿cómo te diré? Te invitan a que tú digas, pues es que solamente vas a creer en esto y hazle como quieras, que como en todos lados, voy a hacer la aclaración, se cuecen habas. Y que nunca falta el fanático que dice yo tengo la verdad absoluta y todas son una bola de burros, también los hay, aunque la idea es que no exista, ¿no? O sea, tampoco son perfectas y hay que reconocer que no son perfectas. Tienen como todas las organizaciones, pues sus fallas, pero considerando que el ser humano, pues falla, ¿no? O sea, esa es la cuestión. El ser humano tiende a fallar y tiende pues de repente como que se le cruzan un poco ahí los cablecillos y empezar a hacer cosas muy extrañas, pero en términos generales deberían de ser los menos. Y entonces, en este tenor de las escuelas, ¿los templarios es una escuela o es el inicio de una escuela? Bueno, los templarios en realidad, los caballeros del temple, es un nombre mucho más largo, pero ahora mismo no recuerdo el nombre completo. Es una orden religiosa, surgió en el siglo XII, si mal no recuerdo, por ahí 11, tal vez, y fue una orden de monjes que creó la Iglesia Católica Apostólica y Romana, ¿no? Porque hay diferentes ¿qué será? Tintes de la religión católica, ¿no? O sea, como Ujú. están como los coptos, ¿no? Y así como hay diferentes cosillas por ahí, ortodoxos y tal, y bueno, esta la creó la Iglesia Católica Apostólica y Romana, ¿para qué? Pues para que ellos fueran una orden militar. Y sobre ese principio de ser militares, ellos tenían ciertos privilegios con respecto al Papa y a las otras órdenes religiosas que estaban en el momento. No es una secta, o sea, porque propiamente pertenece a una religión, que es la católica. Y, ¿qué pasa con los templarios? Que bueno, ellos estuvieron defendiendo el camino para llegar a Tierra Santa, y lo que los puso en contacto pues con los árabes y con otro tipo eh, de civilizaciones o de Y culturas culturas. que están rompiendo un poco con el esquema católico apostólico romano y ellos consideraron oportuno tomar ciertos aprendizajes o ciertos conocimientos para su beneficio. Aunque no es que fuera malo, ¿eh? O sea, voy a hacer la aclaración, es que ellos fueran malos, sino que ellos, perdón, lo retoman con la finalidad de ser mejores, ¿no? Es por eso. Y bueno, ya también hay que reconocer, amiga, que alrededor de estas escuelas de misterios o círculos secretos hay muchas historias que, como dicen muchos de los pertenecientes a estas escuelas, es mejor sostener que sí, ¿no? Como Mm, el asunto este de, pues es que, por ejemplo, los masones son satánicos, ¿no? Y pues a los masones en realidad les da lo mismo lo que piensen, pero vamos a suponer que si quisieran negarlo, la verdad es que dicen, no, que la gente piense lo que quiera.
porque al final eso quiere decir que eliminamos a la gente curiosa, a la que nada más viene a quitarnos la buena vibra, por ejemplo, ¿no? Y estamos nosotros trabajando en cosas que para nosotros son de interés. Entonces, los que entran realmente a la masonería, en este caso particular, pues son personas que sí están interesadas y que no van solamente a curiosidad. Que hay quien se inicia en la masonería y después se sale, sí, también, ¿no? Pues como en todos lados, pero no, tampoco te van a obligar que estés si no quieres, ¿no? Pero sí, tratan como de mantener, igual que los templarios, trataron de dejar que la gente dijera lo que quisiera, porque pues como para qué estar discutiendo con las personas de algo que pues no tiene sentido, es irracional propiamente hablando, ¿no? Ajá, de hecho era lo que iba a preguntar, o sea, de que si los templarios y los masones tuvieron alguna conexión en la vida. O sea, sé que no, pero si existe el libro o existen en las películas en las que dicen, ah, sí, fueron como parte de, o fue una desviación de, pero pues realmente, ¿qué son los masones? Bueno, O sea, ay, así de, ¿qué son? O sea, independientemente de esta es si, una pregunta compleja y voy a sí, tratar no, o de sea, no, entenderla. no voy a la parte en la que de, ah, sí, hacen rituales satánicos y demás, ¿no? Como lo mencionaste ahorita, pero, o sea, ¿qué son? Bueno, mira, la masonería surge en 1717 y es una organización, pues, sí, francamente, en principio, o sea, al inicio, pues fue secreta porque estaban las persecuciones y estaba la Inquisición y bueno, tantas cosas que puede hacer que un hombre persiga a otro hombre, o bueno, otra mujer persiga a otra mujer, ¿no? Porque ahora es complicado esto de hombres y mujeres. Pero en 1717 la masonería se establece como una organización que tiene como base una enseñanza y que están dispuestos a compartir esa enseñanza, ¿no? Tal cual. Surge, si mal no recuerdo, en Francia. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que hace de la masonería? Que recupera desde investigadores de esa época y anteriores a 1717 un conocimiento que ya se venía trabajando en diferentes tipos, en diferentes grupos, como los alquimistas, los hermetistas, ¿no? O sea, como esto, los cabalistas, ¿no? O sea, entonces lo que hizo la masonería es recuperar todos estos conocimientos y hacer como un gran cúmulo de conocimientos, una gran biblioteca que a los interesados pues se les va compartiendo, ¿no? Entonces la masonería es una escuela que en lugar de ir hacia adelante, pues es una escuela que va hacia atrás, ¿no? O sea, te va llevando de donde estás, de tu época actual, hacia la antigüedad, digamos que más remota, ¿no? Desde los misterios. Y dentro de todo esto, la masonería pareciera ser que surge, sí, con los gremios de constructores, con los que construyeron las catedrales góticas y con todos estos viajantes que se dieron en la Edad Media, grupos propiamente de escultores, pintores, bueno, igual arquitectos, y aunque no fueran arquitectos tal cual en esa época, ¿no? Y que tenían secretos, obviamente, ¿no? Para construir, por ejemplo, esas eh, catedrales tan grandes y con estos labrados en piedra tan impresionantes y que pues no se lo iban a vender a cualquiera, porque entonces perdían también la chamba, ¿no? Dentro de todo este movimiento se encuentran con los caballeros del temple y los caballeros del temple dentro de su saber tienen también un conocimiento arquitectónico sumamente importante. Y todos, o no sé si todos, pero sí la mayoría de los conventos y de las estaciones donde estaban los caballeros del temple tienen una geometría muy particular, arquitectónicamente hablando. Entonces, se cruzan los saberes entre la masonería y los caballeros del temple, porque comparten un conocimiento arquitectónico. Es decir, si, no sé, a lo mejor siempre se construía en cruz, de repente vamos a encontrar un convento en forma octagonal, por ejemplo, ¿no? De los caballeros del temple. Eso, ese tipo de conocimiento que dices como, ¿por qué sí, por qué no? O sea, bueno, pues porque tampoco Europa es que sea tan grande, porque todo el mundo viajaba en esa época, porque no era tan complicado, ¿no? Claro, era complicado el transporte, ya sé, pero a lo que voy es que había un intercambio de conocimiento como que muy rápido con otros grupos, ¿no?
Y eso hace que se crucen los saberes. Ahora que la masonería retoma conocimientos de los caballeros del temple, por supuesto que sí, porque la masonería es eso, es una escuela en donde se va retomando el conocimiento más importante de otros grupos, no está cerrada, al contrario, es una escuela que claro, es un círculo oculto, que ahora ya no es tan oculto, dicen que ahora ya no son secretos, sino discretos, ¿no? Entonces hay que ver, y que toman todo esto y lo van entre ellos mismos compartiendo, ¿no? ¿Para qué? Pues para que eso crezca. Y los caballeros del temple, pues también tienen una serie de conocimientos que también van a absorber de la masonería. O sea, no es que nada más la masonería tome, sino que también los caballeros del temple toman conocimientos de la masonería que enriquecen a su orden. Sin embargo, y voy a ser muy puntual, hasta donde yo lo sé, hasta donde yo entiendo, todas estas escuelas de misterios o grupos secretos sí tienen un juramento de secrecía. ¿Con respecto a qué? A ciertos secretos. ¿Por qué el secreto? Bueno, porque conozco gente que se me dice, ¿por qué los secretos? O sea, ¿qué más da? Bueno, ¿Qué, porque, qué hay de malo que oculta, no? ajá, ¿por qué tiene que haber secretos? Pues por dos cosas. La primera es muy básica. El secreto está para ser descubierto, ¿no? Si no, no tendría chiste la vida, ¿no? O sea, como que el ser humano es curiosillo y si ya todo se lo das, pues entonces ya no tiene chiste la vida. Eso sería como lo más común. Y la otra es que es un conocimiento que sí, es un conocimiento fuerte, es un conocimiento importante, que mueve algunas energías que seguramente los que pertenecen a la masonería saben mejor que yo, y que en eso, a la hora de estar moviendo todas esas energías, pues sí, las puedes ocupar como buen humano para hacer el bien o para hacer el mal, ¿no? Porque eso es. Se puede hacer lo bueno y también se puede hacer lo malo, que no solamente los masones o los caballeros del temple, obvio no, todos somos buenos y malos y eso no lo debemos de perder de vista, que no, luego no queramos ver nuestra maldad, esa es otra historia, pero Claro. hay gente que dice, oye, sí, esa persona ya me metió el pie 4 veces, ojalá y se caiga, ¿no? O sea, de repente, Sí, no, en o un sea, momento de ni ira, nada es tan bueno, ni nada es tan malo, ¿no? exacto, tal Que cual. también de eso se hablará posteriormente en algún otro programilla. Pero, este, que yo creo que de esta vamos a ser parte 2 porque son muchas escuelas. Ahorita yo creo que nos vamos a enfocar en esto de los caballeros y en los templarios. Bueno, en los templarios y en los masones, porque ya se me andan cruzando los cables. No, no, Pero, ajá, porque exactamente, o sea, o sea, tenemos secretos, pero no tenemos secretos, estamos juntos, pero no estamos juntos, estamos juntos, pero no revueltos, ¿no? Prácticamente. correcto, Entonces, igual, existen miles y miles y miles de películas que tocan el tema. Entonces, yo hoy solo voy a tocar 4. perfecto, Una, así, porque si no nos podemos aquí aventar la vida y la existencia. perfecto. La primera, que bueno, está basada pues, en un libro de Humberto Eco, Ujú. que es En el nombre de la rosa, que Ok, tenemos como toda esta parte oculta, exactamente de conocimientos, quienes tienen derecho al conocimiento. Hablando de estas escuelas, ¿quién tiene derecho al conocimiento? todos. Desde el punto de vista de las escuelas de misterios o iniciáticas, todo el mundo tiene derecho al conocimiento, porque una de las premisas básicas que tiene es luchar o abatir a la ignorancia. Entonces, esto quiere decir que todos los seres humanos tenemos derecho a aprender, a conocer, tal cual, todos, todos. No hay una sola persona que no tenga derecho al conocimiento. Todas las personas tienen derecho al conocimiento. ¿Por qué hay unos que entran a las escuelas, otros no? ¿Por qué unos sí saben y otros no? Bueno, es una cuestión meramente individual de cada persona. Hay gente que no está preparada para aprender, que simplemente su capacidad de discernimiento, porque no tiene que ver con la inteligencia, ¿eh? Esto tiene que ver más bien con nuestra capacidad reflexiva, no está preparada para recibir un cierto tipo de conocimiento. Hay otros que lo tienen como más desarrollado, ¿no? Por eso, pero en términos generales, todos. No hay una sola escuela que yo conozca que sea de misterios
que prohíba el conocimiento a alguien más. Lo que sí dicen es que el conocimiento tiene que ir a cuentagotas, ¿no? O sea, tampoco le vas a dar todo a una persona que acaba de ingresar, pues porque su mente no está preparada, No ¿no? está apta para. Entonces, Demasiado, ¿no? ajá. Entonces, por ejemplo, hace rato tú mencionabas que es por invitación. Ujú. Entonces, ¿cómo deciden a quién invitan? Si todos tienen derecho al conocimiento. Porque hay gente que tiene necesidad de aprender, hay gente que está deseosa de saber. Por eso, es algo muy básico. Hay gente que cuestiona, que pregunta, que no se queda con lo que le dicen, sino que va más allá Es el famosísimo el por qué, ¿no? Como los niños chiquitos. Ajá, ajá, sí, pero ¿por qué? ajá, tal cual, tal cual. O sea, que no se queda con el asunto de, bueno, pues es que, no sé, no quisiera poner un ejemplo muy enfocado a alguna religión, pero Ujú, eh, pongamos por caso, no sé, ¿por qué crees en Buda? ¿No? Por ejemplo. Y hay gente que dice, no, bueno, Buda, ujú, no, o sea, es como muy importante y lo que dijo es muy bonito. Y claro, Buda es Buda. ¿Por qué no habría yo de creer en él? Y ahí se quedan. Y hay otras personas que dicen, oye, no, no, momentito, momentito. A ver, vamos a estudiar bien quién fue Buda, como por qué dicen que es importante, como cuáles son los principios, ¿sabes? Y empiezan ¿por a... qué Buda es Buda? Exacto, ¿no? O sea, como por qué tengo que creer en él ya en principio. ¿Por qué tengo que creer en él? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo creer en la maceta? ¿O por qué no puedo creer en la piedra? Y entonces ahí hay un interés de aprender, a lo mejor mal enfocado, ¿no? Pero Ujú. digo, como para creer en una piedra, pero al final hay un interés de un aprendizaje que, digamos que rebasa el común. A la gente le gusta que le digan en qué creer, ¿no? Por eso se hacen estos, o sea, bueno, estos grupos ocultos no, sino en general las religiones se fundamentan, pues obviamente y todas, no, bueno, no sé si todas, pero sí la mayoría, pues en que hay un grupo de personas que les gusta que les digan en qué deben de creer y lo toman muy gustosos, ¿no? Es como de, "Ay, pues ya decidieron por mí, ¿no? Exacto, ajá. Y por eso te invita a un masón, ¿no? Ahora voy a dos películas porque van como pegaditas. Bueno, sí, y no. Ajá, hablando de esta cuestión de los masones, así de, como en tipo examen, ¿verdad o falso? A ver, sí. Ajá. Existe una película muy famosa que también igual, así como mencioné la de En el nombre de la rosa de Humberto Eco, este, pues tenemos estos libros, serie de libros hechos por Dan Brown, Oh, claro, el código da ¿no? Vinci. Ajá, Ajá. bueno, son muchísimos que también se hicieron películas, pero obviamente pues el que tuvo más ruido, más auge y todo fue este del Código Da Vinci, que realmente, o sea, su auge fue precisamente por hablar como este secretismo, vamos de nuevo, Ujú. de lo que es Jesús, ¿no? De la vida de Jesús, de lo que él es el linaje de Jesús. Y cuidar estos secretos y estos símbolos y demás. Si, si es así, o sea, si es así, por ejemplo, que ahí, vamos a matar al tío y vamos a hacer sectas porque, nos piden la sangre de nuestros, compañeros y demás. Bueno, no, O realmente, o sea, qué toman de ahí que es verdad y qué toman de ahí que es exactamente solo para darle más carnita a la historia, darle más carnita al guión. Ahora sí que el poder del guión. bueno, mira, sí, ya tiene rato que vi el Código Da Vinci y también leí el libro y se me hizo súper fascinante. La verdad me gustó mucho. Hay dos cosas. Se dice, y eso sí no lo puedo comprobar, pero se dice que en realidad Leonardo da Vinci perteneció a un círculo secreto, a una escuela, organización de misterios. Eh, Esto lo que lo llevó a él fue a cuestionar propiamente los principios de la religión católica, ¿no? Y no solamente se ve, perdón, en la última cena, que es lo que toca el libro, sino que también lo podemos ver en la Virgen de las Rocas y lo podemos ver en otras pinturas que realiza, ¿no? Como
cuestionando, pero de una manera muy velada, ¿no? Tal cual, o sea, no es que lo haya hecho explícitamente. Y por el otro lado, ¿qué es lo que sostienen las escuelas de misterios? Bueno, la masonería y creo que otras escuelas de misterios consideran que Jesús, si bien es cierto, es que lo voy a poner así. En realidad no es importante si Jesús existe o no. Eso es lo que más o menos enseñaría una escuela de misterios. Lo importante es su enseñanza. Perder el tiempo en pensar si Jesús existió o no es como cuestionarnos si Abraham o no existieron. O sea, asumimos Ujú. que existieron porque está en la Biblia, ¿no? Tal cual. Y lo asumimos y lo aceptamos. Entonces, si asumimos y aceptamos que Abraham, Noé, David y todos los demás, Ajá, sí, todo su linaje. pero, ajá, como, pues, como porque Jesús no había de existir, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que sí se crea una serie de cuestionamientos porque Jesús era judío. Y entonces es un poco raro que un judío a los 30 años no se hubiera casado, porque todos los judíos se tienen que casar. ¿No? No hay monjes, o sea, no hay gente célibe en el judaísmo. Es como, ¿ahí qué pasa? Pues lo más lógico, pensándolo fríamente, Ujú. hubiera casado, ¿no? Bueno, eso lo digo yo, no las escuelas de misterios, voy a hacer la aclaración, pero es un poco el discernimiento o la reflexión que nos podría dejar una escuela de misterios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a tomar de Jesús? Pues su enseñanza. Si se casó, tuvo hijos o fue célibe, pues ya son cuestiones más bien como primarias, ¿no? O sea, primarias de primaria, pues, o sea, como muy, Sí, inclusive, sí. más da si se casó o no. Claro, todo esto se considera como símbolos, ¿no? El hecho de, bueno, de que a cierta edad, 30 años, haya empezado, ¿no? Con toda esta enseñanza, que a los 33 años se haya muerto. O sea, tiene una serie de simbolismos, la vida de Jesús, que si bien son un poco creíbles, ¿no? Literalmente son creíbles, pues habría que profundizarlos desde el punto de vista simbólico. ¿Por qué empezó a los 30 y no empezó a los 10? Por qué no empezó a los 31? Es más, ¿por qué nada más fueron 3 años? ¿Por qué no fueron 5 o 7, ¿no? Que sería como un número, como dicen de numerología, 7, ¿no? O sea, Ujú. ¿por qué? O sea, ahí hay un cuestionamientos. Entonces, lo que hace pues, las escuelas de misterios, pues es decirte, bueno, no te pierdas en disertaciones que no te van a dejar nada. Y bueno, pues habría que ver mejor lo que enseñó. La enseñanza máxima de Jesús, y por eso se considera como un gran maestro o un gran iniciado, pues es que promueve la filosofía del amor. ¿Por qué? Pues también porque en ese momento todo el mundo se estaba dando de catorrazos y había guerras por todos lados, ¿no? Y había, sí, muchas vertientes del judaísmo, ¿no? Había como de todos lados, el judaísmo andaba como por todos lados y entonces Jesús lo que trató fue pues un poco de meter orden. Ahora, si su familia pertenecen al Santo Grial y todo esto, bueno, o sea, aquí la pregunta sería, ¿por qué sí puede ser y por qué no puede ser? Pero yo creo que ahí cada quien tendría que llegar a una conclusión, ¿no? Evidentemente, eh, esto no nos tiene que llevar a enjuiciar a la religión católica. La religión católica apostólica romana surge ¿para qué? Para meter orden. ¿En dónde? En el imperio romano. Bueno, la religión Ujú. en el imperio romano y se toma como bandera. ¿Por qué? Porque era necesaria la unidad en el imperio. ¿Y cómo se hace? A través de la religión. Y eso no solamente lo hicieron los romanos, también lo han hecho, o sea, hasta los españoles cuando conquistaron México, bueno, América, ¿no? O sea, llegaron y a todo mundo le quitaron sus dioses y pusieron lo que ellos pensaron que era lo correcto. O sea, no es que sea nada más la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Creo que la mayoría de las guerras han empezado así. Te arrebato que lo que más es, lo más valioso para ti, ¿qué es? La religión, la creencia. Ajá, tu fe, Exacto. ¿no? Y digo, ahorita estamos tocando cosas como interesantes que yo creo que de aquí va a salir muchas cosas. Sí, sí, sí. Porque exactamente, o sea, y yo creo que también es parte de lo que hacen estas escuelas y se toca en la película
y tú lo estás mencionando, ¿no? O sea, enfoquémonos realmente en lo que es importante. O sea, ¿Jesús vivió, no vivió? O más bien, ¿qué hizo Jesús? O sea, ¿qué hizo Jesús para hacerlo Jesús, no? Como estábamos hablando hace rato de Buda, ¿no? O sea, ¿por qué Buda es Buda? Claro, exacto, eso es lo ¿No? mismo. ¿Por qué Jesús es Jesús? Y exactamente esta parte del Santo Grial de ¿qué realmente es el Santo Grial? ¿Es una copa? ¿Es la sangre? ¿Es el linaje? Y entonces viene otra película, que la tomé de pura guasa, ¿eh? Ujú. De pura guasa, porque precisamente hablando de templarios, masones, lo que buscaban los nazis, porque los nazis buscaban como también todo este tipo Claro, de misterios y de conocimiento, o sea, de que si realmente habláramos también como de sociedades, pues eso era lo que buscaban los nazis, ¿no? Toda esta parte de conocer todo, todo lo que pudiera ser posible, ¿no? correcto. Entonces tenemos una película que es Indiana Jones, Ah, que claro. tenemos Ah, mucha, ¿y ajá, el ¿no? Arca de la Alianza? Ajá, no, porque tenemos el Arca de la Alianza, tenemos el Santo Grial, tenemos la Calavera de Cristal, tenemos muchas Oh, cosas, no, pero cierto. exactamente, siempre se topa con esta lucha del que quiere saber más y que a lo mejor su, su intención no es la correcta, como lo que estamos diciendo, ¿no? Ujú. ¿Eres bueno o malo? ¿No? ¿Por qué quieres saber? Para usarlo para el bien. Entonces, esa parte del Santo Grial, porque ahí el Santo Grial, pues sí es una copa, ¿no? En, en el Código da Vinci no es una copa, sino realmente el linaje. Y Claro. todo este conocimiento, y por eso dije, esa la tomo nada más como de referencia, porque pues realmente también es eso, ¿no? O sea, es esta parte de búsqueda de todo lo oculto, la significación, los signos, quién es quién, por qué lo hizo como lo hizo, quién estaba dentro de estas escuelas y sabía el por qué, ¿no? Pero realmente hasta dónde llega y hasta dónde topa, porque tú lo dijiste, ¿no? Pues Jesús era judío, ¿no? ¿Y cómo es que termina todo este conocimiento de manera mundial? O sea, ¿en qué Bueno, momento mundial todo no. se, O sea, no. se explota? O sea, no. Hay que, no. O sea, entiendo hacia qué te Ajá, sí, refieres sí, con sí. mundial, pero no, no, hay que tomarlo con cuidado esto, ¿no? Ciertamente, la religión católica, pues bueno, la religión cristiana empieza con los seguidores de Cristo, ¿no? De Jesús el Cristo en particular, ¿no? O sea, es Jesús, sus discípulos, sus seguidores empezaron a eh, pues hablar, ¿no? Con los demás, con ahí a viajar y hablar con todos acerca de lo que Jesús les había enseñado y así, ¿no? Se fue propagando todo este conocimiento de Jesús. Y después de 2, 3 siglitos por ahí, 4 me parece, ya fue que se empezó como un poco más en forma, ¿no? Sin embargo, esto fue en Occidente. Y eso lo tenemos que tener presente. Occidente, particularmente en Europa. O sea, no fue mundial, fue en Europa. Y una parte, claro, de Egipto y bueno, de los países que colindan con Europa, ¿no? Ya sea por la parte norte o por la parte sur, ¿no? O sea, más o menos. Pero en realidad todo lo que es la parte de Oriente, Oriente Medio, Próximo Oriente y, o sea, seguimos hacia el Oriente ya llegando casi, bueno, hasta pasando China, pues no, no, ellos estaban muy a gusto y sin creer en Jesús y no tendrían ni por qué hacerlo, ¿no? Porque ellos ya estaban con sus rollos hinduistas y budistas y con otro tipo de taoístas, ¿no? O sea, con otro tipo de temas, ¿no? Los tibetanos, por ejemplo, pues ellos tienen sus propias ideas acerca de las cosas y de cómo se hacen los universos y así, que no tienen absolutamente nada que ver con la religión católica. O sea, esto fue solamente en Occidente. Y luego, pues ya vienen las conquistas, obviamente del continente americano y bueno, del africano y así, y tal y cual. Y entonces resulta que ya hay un sincretismo, una mezcla ahí, ¿no? De conocimientos entre que si, pues resulta que la Virgen se parece a una divinidad azteca, entonces ahí le vamos acomodando, ¿no? Y ahí como que vamos haciendo el sincretismo, que fue lo mismo que hizo al principio y que siempre todas las religiones han sido sincréticas. No hay una sola religión que haya sido pura
y que hasta la fecha se siga conservando pura. Todas tienen de todo. Por eso, en la antigüedad, hablando antes de la religión católica, apostólica romana, se puede decir que había un intercambio de dioses, ¿no? Ah, pues es que la diosa Hécate se parece a Venus, ¿no? Y entonces, pues sí, yo te compro a Hécate, o sea, yo acepto tu divinidad Hécate si tú aceptas mi divinidad de Venus, ¿no? O de Afrodita, ¿no? Y ahí, pues es que sí son como muy similares y no había como tanta resistencia a la creencia. Había, claro, pero no tanta. Se intercambiaban los dioses, ¿no? O sea, se podía hacer eso. Ahora llegó un momento en el que no se podía, porque a todo el mundo lo mataban, ¿no? Entonces, pues si tú decías, oye, yo creo no sé, en Hermes, a la hoguera. Oye, es que a mí me gusta más el asunto aquí de creer en, no sé, pues en algo celta. Uy, no, bye bye, también te me vas a la hoguera, ¿no? O sea, y no fueron pocos siglos, fueron muchos. Y eso queda en el alma, pues no solamente del individuo, sino en el alma universal, ¿no? De ahí ¿cómo les llaman? Los arquetipos de Ujú. Jung, ¿no? O sea, como todo es simbólico y ya tenemos como muy en la mente, porque no son 2 días, ¿no? O sea, son como Sí, o sea, años, claro, claro, claro. Entonces, yo creo que ahí es esta cuestión de cómo se van gestando estas creencias. Ahora, si tú me dices si el Santo Grial, si el Arca de la Alianza, si la calavera de cristal y todas estas cosas existen, yo insisto, creo que lo más importante no es si existen o no. Yo creo que lo más importante es qué te deja eso. O sea, ¿qué te deja ese símbolo? ¿No? Eh, ujú. y que también hay que reconocer que la Biblia, por ejemplo, bueno, la Biblia no tiene lo de las calaveras de cristal, pero las otras dos sí, que son símbolos. O sea, no hay que leer, la Biblia nunca se debe de leer literalmente, ¿no? Literal. Porque claro, la gente dice, ay, claro, ¿no? Abraham era un viejo borracho, ¿no? Que se emborrachó, no sé, ¿no? Con las uvas o no sé qué rollo. Pues no, Ujú. no, o sea, hay que tener, la verdad, un poco de cordura y sensatez y entender que esos son símbolos y que sus traducciones no son necesariamente correctas porque por lo menos en el hebreo cada letra tiene un valor, tiene un significado propio, que no es como en español, ¿no? No, y Entonces, además deja del hebreo, ¿no? El arameo, que o sea, es mucho antes, que además ya prácticamente lengua muerta, y pues, entonces, o a saber, sea, claro, y cámbialo en miles de idiomas, y cámbialo, claro, y por, no, no, como dices, no, no, no días, no meses, no años, no, claro, siglos, y siglos, cómo se lo siglos. vas a explicar a la gente que sea una manera sencilla, pues le vas quitando todo lo que francamente puede conflictuar, porque lo que tú necesitas es que crean. Entonces, ¿qué te deja el Arca de la Alianza? Pues el contenido que tiene el Arca de la Alianza. ¿Qué te deja el Santo Grial? Pues lo que importante que debe de ser la sangre, el linaje, tal vez, ¿no? O la parte ancestral, ¿no? De si Hitler lo buscaba o no, claro, porque Hitler estaba pues embobado con el poder, ¿no? Y si yo ya sé lo que se siente tener poder y hay un objeto que dicen que me puede dar más poder y tengo como por buscarlo, pues claro que lo voy a buscar, ¿no? Tendría que tener la sangre de Atole para no hacerlo. ¿Cuánta gente no hay que buscar tesoros, ¿no? O sea, que se va al monte ahí a ver si se encuentran un nahual o no sé, ¿no? O sea, somos buscadores innatos todos, ¿no? O sea, nos gusta. Sí, Entonces, pues, claro, Hitler yo no lo defiendo, obviamente hizo barbaridades y atrocidades, me queda claro, pero al final él buscaba pues el poder y precisamente por eso las escuelas o los círculos ocultistas cuidan mucho el conocimiento, ¿no? Te llega un loco, como digo, como ajá, Hitler, sí, 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 como acá el compadre, y pues, y de sí, repente se le cruzan los cables y entonces ya está haciendo una barbaridad de lo que en teoría pues debe de ser bueno, ¿no? Hablando de lo correcto, lo que permite ser mejor, ¿no? O sea, no bueno en el sentido religioso,
sino bueno en el sentido de que uno puede ser mejor, de la mejor versión de cada uno, ¿no? La versión mejor de mí, para decirlo así abiertamente. Y entonces, hablando de tesoros y hablando de toda esta cuestión de poder y de secretismos y de quererlo guardar, voy a la última película. A ver, También un poquito de guasa, un poquito de historia, este, pero exactamente de esta escuela de la que estamos hablando ahorita, que pues, tiene que ver con la masonería. La película de La leyenda del tesoro perdido, ok. ¿sí? Esa no sé si alguna vez la viste. Pues me suena el título, pero fíjate que no me acuerdo bien. Es Bueno, con este que hizo la de la ¿con ballena, la de qué? la de la ballena. ¿No se llama así una película, La ballena o algo así? Sí, sí, pero no, no es con él. Es con Oh, Nicolas Cage. Y oh. en esta película, él desde muy chico, su papá es historiador o antropólogo, no me Ya recuerdo. sé, la de los lentes 3D. Ajá, exactamente, la de los lentes 3D, la de que el secreto se encuentra en Charlotte y entonces tenemos estas pistas y migajas de pan en la Constitución de Estados Unidos y todo tiene que ver con Ben, o sea, con este buen Ben Franklin y él es parte de, y entonces tenemos pasadizos secretos, tenemos el símbolo masón, tenemos este símbolo masón en los dólares y toda esta parafernalia de que realmente todos los que estuvieron involucrados en la Constitución de Estados Unidos, Son masones. son masones y estuvieron Sí, guardando muchísimos. No solo cuestión de conocimiento, sino cuestión de tesoros. O sea, claro. realmente es que sea un tesoro físico monetario o estamos hablando del tesoro de el conocimiento. Bueno, mira, te voy a decir, o sea, sí es cierto que la Constitución de Estados Unidos mexicana, de mexicana, no, de Estados Unidos, ya estoy, me lo aprendí también en la primaria, que ya lo digo. Sí, sí, sin pensar. La Constitución de Estados Unidos sí fue hecha por masones, creo que ahora ya y con todos los documentales que hay en el History Channel es súper como conocido el asunto del dólar y no sé, todo lo que pueda tener que ver con la masonería y Estados Unidos, efectivamente, eso es cierto. Los masones lo han dicho abierta y francamente, o por lo menos las investigaciones así lo han dejado ver, y nunca nadie ha negado nada. Por lo tanto, se puede asumir como un hecho real y verídico, ¿no? Ahora, los masones, no solamente en Estados Unidos, también en Francia y me parece que en Rusia y en México, tuvieron que ver evidentemente con la revolución o con las independencias, claro, es obvio, porque los masones tienen esta enseñanza que pues primero hay que luchar por la libertad, después por la igualdad y luego debemos de ser fraternos, ¿no? Que es el lema, ¿no? De igualdad, libertad y fraternidad de la Revolución Francesa. Ahí ya dejamos una migajita, como dicen, ¿no? Del conocimiento masónico. Entonces, ¿por qué? Insisto, porque el mayor tesoro que puede tener un ser humano, evidentemente, es el conocimiento. Porque ¿qué es lo que hace el conocimiento? No es que sea superior al otro, sino que te hace conocer más, saber a qué te enfrentas ante la vida y cómo resolver esos problemas. Eso sería el conocimiento. El conocimiento tiene que tener una utilidad. Es como, eh, lo voy a decir así y no quiero ofender a ninguna persona que nos escuche, pero es como muy lamentable cuando uno escucha hablar a las personas y se la pasan citando a los autores. Como dijo McLuhan, como dijo Scolari, como dijo no sé quién. Ajá, sí, está muy bien y sé que leíste esos 3 o 4 libros o los que hayan sido. ¿Y tú qué piensas? De todo eso que leíste, ¿tú qué piensas? No me digas lo que dijo McLuhan, no me digas lo que dijo Scolari, dime lo que tú entendiste de eso. Esa es una riqueza invaluable, porque eso quiere decir que entendiste tan bien esas citas que tan amablemente parafraseas, que eres capaz de explicarlo con tus propias palabras. Eso enseñan las escuelas de misterios. O sea, sí está bien todo lo que dices,
pero sería mejor si me lo dices con tus propias palabras, porque así entiendo que tú también lo entendiste, ¿no? Fíjate, eso es un conocimiento invaluable, el hecho de que nosotros podamos explicar todo con nuestras palabras. Quiere decir que nuestro cerebro funciona y funciona bastante bien. El tesoro monetario siempre va a venir cuando tienes el tesoro del conocimiento. Y aquí aplica muy bien la ley, como más bien árabe, poco y muy judía también, aunque estén peleados ambos, pero vamos a ponerla así. Es que si estás bien con Dios, ¿por qué tendrías que ser pobre? Esa es la cuestión. Y es ahí a donde todos debemos de detenernos a pensar, como por qué si yo entiendo a Dios desde lo que yo sé o desde lo que yo he estudiado, desde lo que yo he reflexionado, como por qué me tendría que ir mal. O sea, como por qué tendría que tener una carencia. Si evidentemente desde el punto de vista de la naturaleza y del universo, pues Dios es abundante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha creado muchos universos, porque ha creado muchas estrellas, muchos planetas, muchos soles, ¿no? O sea, la naturaleza misma, ¿no? Tiene un sinfín de flores y de plantas y de piedras y de animales. Y ahí, ¿no? Y estamos nosotros los humanitos, ¿no? También con diferentes formas y con diferentes colores de piel. O sea, si Dios hace todo eso y todo eso es tan abundante, como ¿por qué yo, Gloria, tendría que ser pobre? Ahí nada más la voy a dejar, amiga, para que, Sí, no, está excelente, amiga. porque Perfecto, porque claro, ahí lo vamos a dejar pensando para la segunda parte de las exacto, escuelas de misterio, ocultismo y secretas. Esto está muy interesante, está muy bueno, porque sí, es muy cierto. O sea, si yo estoy bien con Dios, qué me puede faltar? exacto, claro. Y no es que sea un Dios pues, subjetivo, o sea, hay que realmente, Ujú. y eso como una invitación para todos los que nos están escuchando, pues hay que tener siempre muy claro en qué creemos, o sea, qué tipo de Dios tenemos. Y si nuestro Dios es castigador, habría que preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué creemos que Dios nos tiene que castigar o que Dios nos está mandando un suplicio? Si a leguas, ¿no? No tenemos que ir muy lejos, salir nada más de nuestra casa, es más, hasta en nuestra casa podemos ver que hay abundancia, ¿no? Que estamos protegidos, que estamos bien, ¿no? Entonces, habría que cuestionarnos exactamente desde nosotros mismos qué es lo que entendemos por la divinidad o por la inteligencia suprema o por el ser absoluto o por el creador o como cada quien le quiera, o Sí, o sea, las como cada creencias quien le pone universales su nombre, ¿no? le pongan. Exacto, amiga, claro. Muy interesantes las Entonces, películas, amiga, que mencionas. Las voy a volver a ver porque ya algunas están añejonas ahí. sí, sí, sí. Y tenemos más para cortar. Entonces, tres puntos importantes le doy. Quien está en el club de la pelea no habla del club de la pelea. Exacto. Para pista para el siguiente programa, ¿no? Dos, igualdad, libertad y fraternidad. Y tres, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Bueno, Excelente, amiga. esa parte de quién contra mí no aplica, amiga. O sea, si Dios está Sí, ¿quién conmigo, contra mí? en paz, ¿no? Por qué debería de tener carencias, no? Exacto, eso sí. O sea, no es que Dios esté en contra de los demás, pues sería una barbaridad, pero lo que sí sería interesante es, pues si yo estoy bien con Dios. O sea, yo tenía un jefe que decía, si yo estoy bien con Dios, pues qué me importan los angelitos, ¿no? Más bien, en lugar de pensar en otras cosas. Ándale. Sí, yo estoy bien con Dios, ¿qué me importan los angelitos? Así es. Excelente, excelente. Pues estaremos en la segunda parte de las Perfecto, escuelas de amiga, siempre iniciados un en el gusto. giroscopio. Nos vemos. Bye bye.